Las buenas historias nos atraen de una manera especial y de manera particular aquellas que tienen un final feliz. ¿No? Nos gustan ese tipo de historias. Bueno, no todas las personas tienen ese gusto, ¿no? Hay personas que les gustan los finales trágicos y que se disfrutan eso. No sé cómo, ¿por qué? Sí, de francés, sí. Pero nos gustan las historias con finales felices. Y la historia de Ruth es una historia así. La Moabita es una de esas historias que nos muestra de forma maravillosa algo similar. Es una mujer de origen pagano que es incorporada a la nación de Israel para luego ser no solamente incorporada a la nación de Israel, sino ser pariente del gran rey David y siglos siglos después, perdón, sería antepasado, estaría en la línea genealógica de nuestro Salvador. Ese es el maravilloso resumen de lo que podríamos considerar la historia de Ruth. De eso se trata el libro. Al finalizar el libro, en Ruth capítulo 4, versículo 18, dice la palabra, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y ahí encontramos, dentro de esa línea genealógica, a esta mujer, a Ruth, que fue la mamá de este Obed, que sería el padre de Isaí y el abuelo de David. Aquí encontramos esta historia maravillosa, pero la historia, mis amados hermanos, la historia no inicia así, comienza con una tragedia. Y eso es lo que el autor nos presenta en el primer verso, un antecedente histórico. En el Ruth capítulo 1, el versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, los dos hijos suyos. La historia entonces nos presenta el acontecimiento en el que se está, el telón de fondo en donde se está dando esta historia, en los días que gobernaban los jueces. Los que han estudiado caminata bíblica con nosotros podrán recordar algunas de estas mociones que aprendemos para poder reconocer estos pasajes. Nos sirven para entender esta época. La época de los jueces es una época que comprende un periodo de 400 años de una historia que está caracterizada y resumida de acuerdo a lo que nos dice Jueces capítulo 21, el versículo 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La palabra que sintetiza todo el libro de los jueces es ciclos, ciclos. El pueblo que se estableció en la tierra prometida después de que Josué les entregó esa tierra para ser habitada, no tardó mucho en sucumbir, en ceder ante las prácticas paganas de los pueblos que allí habitaban, y que no quiso o no pudo expulsar. Así que inició una dinámica, un ciclo constante en la nación de Israel. El pueblo se alejaba de Dios, volviéndose a la idolatría y a las prácticas de estos pueblos, de modo que Dios enviaba a una nación enemiga, un pueblo pagano que los oprimía por un periodo de tiempo, quitando y destruyendo sus cosechas, expropiándoles sus bienes, sus ganados y haciéndoles pasar por distintas necesidades, haciendo que el pueblo de Israel se sumiera y se sucumbiera ante una necesidad muy grande de escasez, de hambre y de ruina. De modo que esto los obligaba a clamar a Dios, quien en respuesta a sus oraciones les enviaba a un libertador, a un juez. Providencialmente, nosotros en nuestra lectura dominical hemos estado leyendo el libro de los jueces y estamos en la historia de Sansón, uno de los jueces que se destacó en esa época, pero no solamente estaba Sansón, estaba Gedeón y estaba Débora como personajes importantes junto con otros jueces que cumplieron ese rol de libertadores. Y no solamente ellos iban a la batalla, sino que ellos mismos liberaban y daban un tiempo de sosiego a la nación, de modo que se restablecía la paz y volvía una época de prosperidad, de bienestar en el pueblo, hasta que nuevamente el ciclo se volvía a presentar. Un pueblo en paz, un pueblo tranquilo, se olvida de Dios y el ciclo volvía a iniciar. Este ciclo se repite por lo menos unas 5 veces en el libro de Jueces. Y la razón principal de esto la encontramos nosotros en el versículo 21, versículo 25 del capítulo 21. Cada uno lo hacía lo que bien le parecía. Contadas excepciones, podríamos entender que esta era la costumbre, era la práctica, la vida de las personas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth
y otro personaje que nosotros vamos a encontrar más adelante que es Samuel. Y en ese telón de fondo el autor del libro de Ruth nos dice que hubo hambre en el país. Posiblemente este hambre que se da en la nación de Israel es producto de una nación que los estaba oprimiendo, era un castigo de parte de Dios por haberse olvidado de él. Así que Dios envía a un pueblo para castigarles y tratar de determinar en qué juez exactamente sucede esta historia es infructuoso. No tenemos muchos detalles, así que nos vamos a quedar en la situación en la que se está dando este relato, conociendo este telón de fondo. El autor entonces inicia toda su historia. Y mi propósito en esta mañana, mis amados hermanos, es comprender cómo Ruth llega desde Moab a habitar en la tierra de Belén y cómo Noemí, en medio de todo esto, en medio de todo su dolor, está experimentando el sufrimiento. Y cómo en medio de todo esto Dios está dándole grandes lecciones. Podemos extraer lecciones para nuestra vida que nos puedan servir cuando enfrentamos situaciones similares. El pasaje ha sido distribuido en 4 escenas principales que giran en torno a los personajes y a las situaciones que ellos están viviendo. En este sermón que yo he titulado Un triste y doloroso inicio, pero no el final de la historia. Un triste y doloroso inicio, pero no el final de la historia. Y lo primero que nosotros tenemos que ver es la primera escena en esto que yo he considerado el escenario presentado que está en los versículos del 1 al 5. Acompáñenme nuevamente a Ruth capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quilión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ese es el escenario presentado. Y creo que como suele ocurrir cuando la situación de un país se pone difícil, muchos deciden emigrar, buscar nuevas oportunidades fuera del país para dar sustento a su familia. Así ocurrió. Dice la Escritura que había un varón de Judá, de Belén de Judá, que había tomado esa decisión pensando seguramente en el bienestar de su familia, pues viajaba con ellos, nos dice la Escritura. Este capítulo llama mucho la atención porque hay bastantes ironías presentadas en el mismo. Constantemente vemos lo que es una ironía. La primera de ellas se nos ofrece en los versículos iniciales. Dice la palabra del Señor que hubo hambre en la tierra. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿en cuál tierra? Es la tierra de Israel, de la que el Señor había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Y eso es para simbolizar la abundancia y la provisión. Pero en ese momento la leche se había secado y la miel no se encontraba por ninguna parte. Así que el pueblo estaba pasando por una difícil situación. Y de hecho, los israelitas sabían lo que eso significaba. Vaya conmigo a Levítico capítulo 26, versículo 14 y versículo 19 y 20. Levítico capítulo 26, versículo 14. Levítico 26, versículo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero si no me oyereis ni hicieres todos estos mis mandamientos, versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro corazón, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Lo que Levítico está señalando es las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Si ellos desobedecían, si ellos eran infieles al Señor, el Señor castigaría su desobediencia impidiendo que hubiera fruto en la tierra, haciéndoles pasar por necesidad.
Esa necesidad no tiene la intención solamente de castigarlos, sino también tiene la intención de obligar al pueblo a buscar al Señor, de volver a sus caminos. Así que esta era una advertencia para la nación si desobedecía. Así que lo que vemos en este caso en Ruth capítulo 1 es el cumplimiento del juicio de Dios sobre su pueblo por la desobediencia, cosa que ocurrió en muchas ocasiones. El lugar al que esta familia se dirigió estaba un poco más hacia el sur, al extremo suroriental del Mar Muerto, y se conoce como Moab. El versículo 2 nos dice lo siguiente. Dice, y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y allí se quedaron. Así que aquí se nos está presentando quiénes conformaban esta familia, reiterando de dónde eran y hacia dónde se estaban dirigiendo. Y las ironías no paran. Ellos vienen ¿de dónde? De Belén de Judá. Belén es una palabra que significa casa de pan o granero. De hecho, el nombre anterior de esta ciudad, que era Efratá, significa fructífero. Por lo que esta familia sale en busca de pan, de grano, de la casa de pan y del granero. Y van a buscar ese alimento en otro lugar que no es la tierra de la que fluye leche y miel, que ahora se ha convertido en un terreno desolado y desértico. De hecho, Elimelec significa mi Dios es rey, o el rey, el que reina es mi Dios. Para el momento en que Elimelec nace, parece ser que el pueblo de Israel está en ese tiempo de paz y de sosiego, pero la historia ha cambiado radicalmente. Y de hecho, ya Elimelec no se ciñe bajo ese reinado. En una época en la que la nación tampoco se estaba ciñendo al reinado de Dios y en la que los jueces fallan estrepitosamente. No más es leer la historia de Sansón para darnos cuenta de eso. Como un hombre que debía haber sido consagrado al Señor porque era nazareo, no tenía que pasar navaja por su cabeza, no tenía que beber vino ni sidra, no tenía que acostarse con mujeres paganas, no tenía que tocar muerto. Es precisamente eso lo que hace. Ahí vemos la falla de este hombre que tampoco reconoce el reinado de Dios sobre su vida. No se somete. Y este hombre Elimelec no ve a Dios como rey en ese momento, sino que piensa en sí mismo y en su familia y decide abandonar la tierra, la casa de pan, para encontrar alimento por sus propios medios para él y para su familia, lejos de la tierra que Dios les había dado. Y yo creo que esto es bien aleccionador, mis hermanos. Es una lección importante para nosotros. Porque ¿qué era lo que debía haber hecho Elimelec en ese momento? Aunque el libro de Ruth no nos hace que nosotros, o no nos emite ese juicio, el autor no tiene la intención de señalar si lo que hizo Elimelec está bien o está mal. Por el contexto sabemos que lo que Elimelec debió haber hecho era quedarse en Israel y clamar al Señor, buscando a través del arrepentimiento el perdón y la guía de Dios, y enfrentar la situación por sus propios, la situación que los había llevado ante esta situación, y no por sus propios medios tratar de solucionar el problema. Creo que en ocasiones a veces es más fácil huir de las circunstancias, huir de los problemas, en vez de enfrentarlos como deberíamos. Y eso en el Señor también es cierto y es muy válido. Y de hecho Moab no era la mejor opción, no era el mejor lugar al cual podrían ir a ofrecer y buscar alimento. Recordemos que Moab como nación no era una opción. Los moabitas como pueblo habían surgido de la relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Así que su historia está marcada por algo que está totalmente equivocada. Ellos, en el afán de tratar de conservar la descendencia de su padre, cometen algo que está prohibido en la ley. Y durante esa época, en la época del Éxodo, Balaam, que era de Moab, va a buscar a un falso profeta llamado Balaam, recuerdan ustedes, para que profetice en contra del pueblo de Israel. Dios no se lo permite, sin embargo, Balaam le da la estrategia a este Balaam de lo que debía hacer. Ofréceles mujeres jóvenes al ejército para que los seduzcan
y los aparten de los caminos del Señor. Y eso fue lo que hicieron. Y Dios envió un castigo para eso. Y eso lo encontramos nosotros en Números capítulo 22 al 25. Y más adelante se nos dice en Deuteronomio 23 que el pueblo de Moab debía ser excluido del pueblo de Dios, no debía mezclarse con ellos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 23, el versículo 3 y el versículo 6. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 y versículo 6. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos sus días para siempre. Así que aquí había una sentencia contra el pueblo de Moab. Había una sentencia contra el pueblo de Moab. Debían ser excluidos, no debían mezclarse. Y aunque la escritura no nos lo señala, la historia y la cultura sí nos lo dicen. Los moabitas eran una cultura totalmente pagana, totalmente idólatras. Rendían culto a todas aquellas imágenes de dioses de la fertilidad. Y eso era totalmente prohibido en la nación de Israel. Así que ese es el lugar que escoge Elimelech para ir con su familia. Sin embargo, no podemos culpar del todo a Elimelech. Pensemos por un momento, ¿quién de nosotros no pensaría en algo así, pensando en el bienestar de su familia, si ese bienestar está en juego? Muchos de nosotros, humanamente hablando, seguramente haríamos eso, pero estaríamos ignorando a Dios. Así que la decisión de Elimelech era, en términos humanos, tal vez la más sensata. Y seguramente no era el único que estaba escogiendo este camino. Seguramente a Moab se estaban dirigiendo otros israelitas con sus familias, tratando de huir de las circunstancias por las cuales ellos estaban atravesando y de las que seguramente ellos también habían sido parte. Así que creo que esto es aleccionador también para nosotros, es una lección para nosotros. Porque ante las circunstancias, ante la necesidad, nosotros solemos pensar así, tomamos decisiones que creemos que son las más acertadas, pero al final el remedio es peor que la enfermedad. Mari nos pedía que leyéramos Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6, y yo les voy a pedir el favor que vayan nuevamente allí. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Pero ¿en quién se estaba apoyando Elimelech? No en el Rey del cielo, se estaba apoyando en su propia prudencia. Y seguramente Elimelech pensó en el bienestar de los suyos si además consideramos el nombre de sus hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Dice que ellos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y es interesante porque estos dos nombres también tienen un significado. Malón significa debilucho o enfermizo y Kelión significa desfallecido y lánguido. Recuerden que el nombre tiene un significado con respecto a la persona. Tal vez esos eran dos hombres o dos jóvenes que eran muy enfermizos y ante una situación desesperada como la que estaban enfrentando esta familia, lo mejor era mantenerlos con vida a través de que no les faltara alimento. Imagínense, eran dos hombres bien enfermizos y si no tenían comida. En ocasiones, vuelvo e insisto, nos ocurre de la manera similar. Tomamos decisiones considerando nuestro bienestar o el de los nuestros, pero nos equivocamos al no confiar en Dios y seguir sus instrucciones. Eso suele pasar en muchas ocasiones. No, pastor, es que estoy buscando trabajo y el único trabajo que me dan es, tengo que estar de domingo a domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y tú estás pensando en el bienestar de tu familia. Pero y entonces, ¿dónde está el tiempo que debes dedicar al Señor el día del Señor? Pero tú estás pensando en bienestar. O seguramente estás pidiendo otra cosa y tomas decisiones sin considerar las consecuencias a futuro para tu familia y el bienestar espiritual de ellos.
Esto debe enseñarnos a nosotros. ¿Qué debía hacer entonces Elimelec? Vuelvo, insisto, debía quedarse clamando al Señor, esperando la respuesta, pero no lo hace. Toma sus pertenencias y busca un futuro mejor. Excusa que seguramente hemos escuchado nosotros. ¿Cuántos no hemos escuchado? No, es que yo me voy a ir fuera del país porque voy a buscar un mejor futuro. No, es que allá sí las cosas están mejor. Nuevos horizontes, pero no se le ha preguntado a Dios. No se ha buscado consejo. No hay una oración. No hay tiempo para considerar las opciones. La decisión ya está tomada, dice Elimelec. Nos vamos, ya tenemos el lugar a donde irnos. Y allí se fueron a los campos de Moab y dice la palabra que se quedaron allí. Y uno pensaría que las cosas estarían mejor en Moab, pero no es así. Miren lo que dice el versículo 3, dice que tal vez no ha pasado mucho tiempo cuando Elimelec llega allí y muere. El autor no nos da muchos detalles de cómo muere, así que Noemí queda sola con sus 2 hijos. No sabemos qué edad tendrían ellos, pero por lo menos los tenía ellos. Tal vez no eran jóvenes, no eran hombres muy jóvenes, eran tal vez medianamente adultos, ya en la edad de casarse. Así que ella tiene la confianza, no está su esposo, pero están sus 2 hijos. Una mujer viuda en esa condición o en esa época pasaría por muchas necesidades si no tuviera alguien que la apoyara. Así que para ella, si no estuviera su esposo, sus 2 hijos servirían de bastón para ella. Pero con todo, la vida debía continuar. Y dice la palabra de Dios que ellos más adelante se cansaron. Dice versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. La vida debía continuar y los 2 se casaron con 2 mujeres moabitas. La pregunta es, ¿eso era un matrimonio correcto? Nuevamente están tomando malas decisiones. Estaban tomando una decisión que no era permitido para ellos. No sabemos cuánto tiempo pasa desde la muerte del padre a la boda de estos 2 hijos, pero la tragedia volvió a tocar a Noemí. Porque dice el versículo 5 que ellos también fallecieron y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus 2 maridos. Esa es como la conclusión de este escenario. O sea, la tragedia la ha golpeado. Esto es muy similar a lo que le pasa a Job, una tras otra. Solo que a esta mujer se le dio en un lapso de 10 años. En el caso de Job fue una tras otra en el mismo día. ¿Quién se iba a imaginar que en tan solo 10 años la vida de Noemí cambiaría tan drásticamente, tan rápidamente? En donde lejos de que las cosas se solucionaran, se pusieron más difíciles para Noemí. Ellos huyen buscando bienestar para su familia y lo que encuentran es una situación totalmente difícil, golpeada por varias tragedias, al abandonar su casa por falta de pan, pensando en no morir de hambre, su esposo muere dejándola viuda con 2 hijos, quienes más tarde se casarían, pero no tendrían hijos, y estos 2 también mueren. Y el autor concluye esta escena señalando las palabras, ella quedó desamparada, desamparada. Ahora Noemí vive con 2 viudas más. Creo que, y eso lo escuchaban varias personas, si estuviera uno solo, pues uno solo se bandea, dicen. Pero esta mujer tiene además 2 bocas más que alimentar, a sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Con ese escenario tan sombrío, la historia sigue su rumbo, lo que nos lleva a la segunda escena, hora de volver a casa, y que nosotros encontramos de los versículos del 6 al 14. Dice la palabra del Señor, entonces se levantó con sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos?
no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Después de 10 años, las cosas parecen dar un giro. De nuevo en Israel hay alimento. La tierra de la que fluye leche y miel vuelve a ser la tierra de la que fluye leche y miel. Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. ¿Y cómo se entera Noemí de esto? No sabemos tampoco, no se nos dice, pero sí se nos dice lo que ella hace, que era lo que debía hacer. Tiempo atrás ella había salido con su esposo y con sus 2 hijos buscando un futuro mejor y ahora volvía a Judá porque Moab no tenía nada para ella. El lugar en el que ella pensó que era la solución para sus problemas se había convertido en el lugar de la sepultura de su familia. Su condición no era fácil. Una viuda en aquel entonces pasaba grandes dificultades. Hoy tenemos asistencia social, hoy tenemos fundaciones que apoyan, pero en esa época no había eso. El sustento dependía enteramente del esposo para una mujer o de sus hijos en el caso de no estar el esposo. Pero al no tener a ninguno de ellos, la posición de una viuda era similar a la de una persona en extrema pobreza, necesitada y viviendo de la caridad de las personas a su alrededor. Por eso al volver a su tierra, esa no era una opción para ella, era lo mejor que podía hacer. No sabemos qué necesidades estaba pasando en ese momento con sus nueras en Moab, pero en Belén hay alimento, así que allá hay que ir, hay que volver allá. Estas 3 mujeres desprotegidas, sin nadie que las cuide, pensando que ya no hay esperanza, ahora vuelven a esa tierra, vuelven a Judá. Y según las costumbres de la época, cuando una mujer se casaba, ya no pertenecía a las familias paternas, ahora pertenecía a la familia de su esposo. Pero como los esposos de estas 2 mujeres habían muerto, ellas por eso se habían quedado con Noemí. Ella era la responsable de estas 2 mujeres. Por eso, ellas las acompañan. ¿No les parece curioso? Ellas son moabitas, hubieran podido quedarse, pero ellas deciden irse con Noemí. Y la razón es por eso. Si Noemí había decidido volver a Belén, la responsabilidad de sus nueras era acompañarla. Por esto es que no han dejado a su suegra aún después de la muerte de sus esposos. Pero en el versículo 8 y en el versículo 9 se nos cuenta la conversación que estas mujeres tienen. En un punto, Noemí las mira y les dice las siguientes palabras. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí está la conversación. Por medio de las palabras de Noemí, lo que tiene la intención es de liberarlas del compromiso que ellas tenían. Hijas mías, ustedes son libres. Vuelvan a sus familias, vuelvan a sus casas, rehagan su vida. Y ruega al Señor que les bendiga y les extienda misericordia. Ustedes fueron fieles a mis hijos, ustedes merecen la bendición de Dios. Y las bendice. Son libres de volverse a casar, de rehacer sus vidas, son jóvenes, tienen posibilidad de organizar una familia. Vuelvan a las casas de sus padres. Y la tristeza embarga a estas 3 mujeres que están llorando desconsoladamente. Pero ellas no tienen la intención de dejar a su suegra, dice el versículo 10. Ellas no tienen la intención de dejar a sus suegras. A lo que Noemí insiste, versículo 11 y versículo 13. Dice, Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo esta noche, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habríais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Así que los argumentos que Noemí está presentando son bien potentes, ¿no? Son contundentes, son más poderosos que los anteriores. No hay razón para que vengan conmigo, yo no tengo nada que darles. No tengo hijos en el vientre para que sean sus maridos. ¿Y a qué se refiere con esto?
En el Antiguo Testamento había una ley que indicaba que cuando un hombre moría sin hijos, sin dejar hijos, el mayor de los cuñados o un pariente cercano debía casarse con la viuda, y el hijo que naciera de esa unión sería el hijo del difunto. Y para fines prácticos, la intención era conservar la heredad de la familia, que no se perdiera la heredad y que no se perdiera el linaje. A esta ley se le conoce como la ley del levirato. La encontramos nosotros en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Noemí conocía esta ley y lo más probable era que sus nueras también la conocían. Por eso deciden continuar con Noemí hasta Belén. Pero Noemí no puede ver más allá de sus circunstancias. No puede ver más allá de su dolor. Solo está pensando en lo que ha perdido. No puede ver más allá. Si ustedes recuerdan la historia de Ruth, parece que Noemí ha olvidado que hay un pariente que la puede redimir. Hay una persona que puede cumplir la ley. Y hacia eso va a apuntar. Por eso esta escena es tan importante. Porque esto va a tener su solución más adelante en el capítulo 4, a través del pariente que redime. Pero Noemí no puede ver más allá porque solamente está viendo su dolor. Conoce a Dios, ve a Dios, sabe del soberano control de Dios de todas las cosas, aún en medio de estas circunstancias que atraviesa. Sabe que Dios ha orquestado todo esto, pero su dolor no le permite ver más allá. Noemí tiene un mensaje inclusive que puede cambiar la vida radical de sus nueras y sin embargo les está diciendo devuélvanse. Y es bastante interesante, mis amados hermanos, esto. Es muy interesante porque al volver Orfa y Ruth a la casa de sus padres es como decirles vuelvan a sus costumbres, vuelvan a su vieja vida. Vuelvan a sus prácticas paganas, idólatras. Vuelvan a adorar a esos dioses. Organicen su vida con hombres de allá. Y este es el peor consejo que le puede haber dado Noemí a sus nueras. Pero, bueno, insisto, a veces nos pasa así a nosotros. Yo no sé en cuántas ocasiones nosotros recibimos personas que vienen a buscar consejo de nuestra parte porque saben que somos cristianos y nuestro consejo es todo menos a partir de la palabra de Dios, todo menos predicarles el evangelio de Jesucristo, porque el mayor problema que enfrenta una persona se llama pecado y nosotros no enseñamos acerca de eso. Y en ese sentido nos parecemos mucho a Noemí. Olvidamos el mensaje de salvación que se nos ha sido dado y no le compartimos a las personas y los dejamos para que ellos sigan su vida y sus prácticas como viven. No, mis amados hermanos, esa no debe ser así. Así que deberíamos reflexionar. En vez de darles una opinión o un consejo contrario a la Escritura, debemos mostrar el Evangelio a las personas. Y eso fue lo que Noemí no consideró. Ella veía era un problema con Orfa y Ruth. No tengo nada que darles. Y el resultado del consejo, de las palabras de Noemí, lo vemos en lo que pasa con Orfa. Dice la palabra del Señor. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa regresa a su casa luego de despedirse pensando en que su suegra tenía razón. Era razonable. En términos humanos, lo que Noemí les está diciendo es válido. Sus argumentos son lógicos, así que decide darse la vuelta y se marcha. De hecho, es bastante interesante nuevamente, otra ironía del pasaje. Orfa significa cuello o la parte de atrás de una persona. Y es lo último que ven Ruth y Noemí cuando Orfa se va, volviendo otra vez a sus prácticas, volviendo a sus costumbres. Pero Ruth no actúa así. Ella decide quedarse con Noemí, lo que lleva a Noemí a insistirle para que tome la misma opción. Lo que pasó nos lleva entonces a la tercera escena titulada Una decisión inesperada y decidida. Una decisión inesperada y decidida. Y que encontramos nosotros en los versículos 15 al versículo 18. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Los argumentos de Noemi ahora son más intensos para su otra nuera, para Ruth. Ella conoce las costumbres de su pueblo, por lo que de seguro le sería más fácil devolverse y quedarse a vivir allá en Moab como una mujer más en medio de la idolatría, a vivir como una extranjera en el pueblo de Israel. Con lo que esto implicaba, era dejar su cultura, era dejar sus costumbres para habitar en la nación de Israel, que por lo que vemos no quería mucho a los moabitas. Sin embargo, Ruth está muy decidida y responde a Noemí, que está impactada ante esto. La mejor manera de describir lo que está pasando aquí, mis amados hermanos, es la conversión. En el Nuevo Testamento nosotros diríamos, esta mujer ha nacido de nuevo. Esta mujer cambia radicalmente, o sea, la forma en cómo habla, la forma en cómo se expresa, nos muestra la transformación vivida por una persona que ha sido impactada por el Evangelio aún en las peores circunstancias. Mire, la tragedia ha golpeado a la familia de Noemí. Murió su esposo, mueren sus dos hijos. Ella solo está viendo la desgracia, solo está viendo lo que Dios le ha quitado, pero Ruth ve al Dios todopoderoso del cielo y de la tierra que la hace actuar. Ya no es atractivo el pecado carece de atractivo para esta mujer, y a pesar de la falta de confianza en Dios de Noemí, ella ha puesto su seguridad en Dios. Miren lo que dice el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mis amados hermanos, esas palabras deberían impactarnos. Tu Dios será mi Dios. Esa decisión que ella ha tomado es radical, es fidelidad, es lealtad. No solamente para con su suegra, es una decisión para con Dios. Por eso más adelante dice el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Así me haga Jehová. Mire, coloca a Dios como testigo y se dirige a él de una manera muy personal. Así me haga Jehová y aún me añada. O sea, esta mujer está totalmente decidida. Mire, ya su vieja vida, la vida que había tenido en Moab, aún su familia para ella no es atractiva ya. Decide ir en pos de su suegra, ir en pos de Dios. Esta mujer lo deja todo con tal de estar con su suegra, y esa tajante decisión la hace formar parte del pueblo de Dios y la salvación que Dios ofrece a todos aquellos que se acercan a Él. Esta decisión es la que hace que ella sea parte del pueblo de Dios. Sus palabras nos muestran la confesión de fe, una ruptura con su pasado de pecado para vivir en devoción a Dios. Y gracias a Dios, Ruth no escuchó a su suegra. Gracias a Dios, Ruth no escuchó a su suegra. Era un compromiso que era más allá de la muerte. Aún Noemí podía morir y ella dice, yo no me voy a ir de allí, yo me voy a quedar a vivir allí, en Israel. Es leal al pacto que ha hecho. Lo más importante del compromiso de Ruth es, indudablemente, era con el Dios de Noemí, que ahora se convertía en su Dios. Y no sabemos en qué momento esta fe surge, pero sí hay evidencia que la palabra de Dios en ella no volvió vacía. Tal vez en el tiempo en el que Elimelec y su familia estuvieron con ellas, o estas mujeres estuvieron con sus esposos, hablando en las cenas familiares, podían compartir del grande que era Dios. Y poco a poco la palabra de Dios fue haciendo mella en el corazón de esta mujer y no volvió a ella vacía. Me encantaba algo que colocaba Lizzie esta semana con respecto a los hijos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros hijos? En vez de estarles martillando solamente con lo que no están haciendo y con el que se comportan mal y con lo que deben hacer,
nosotros deberíamos estar insistiéndoles a ellos con la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios en sus mentes, enseñándoles a que memoricen versículos bíblicos, hablándoles acerca de la salvación que es del Señor Jesucristo, que solamente en Él hay vida eterna, y orar para que Dios ponga en su corazón la fe que los lleve a la salvación. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros vemos en la historia de Ruth. Nosotros no sabemos cómo Ruth cambió, en qué momento Ruth cambió, pero el Señor estaba haciendo una obra en ella que iba más allá de la muerte. La palabra de Dios no volvió a ella vacía. Y mis amados hermanos, eso es aleccionador para nosotros también. Es una lección para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estamos compartiendo con una persona y hablándole del Señor y compartiendo con ella, discipulándola, enseñándole? En algún momento la palabra de Dios no volverá vacía. Padres, no pierdan la esperanza con sus hijos nunca. Por más grandes que estén, no pierdan la esperanza con ellos. Síganles enseñando el evangelio. Síganles compartiendo la palabra del Señor. Sigan orando por ellos. En algún momento esa palabra dará el fruto. Si son del Señor, el Señor hará que vayan a ellos. Y esto, mis amados hermanos, hace en el caso de Noemí que ya no tenga nada más que decir. Ruth estaba totalmente decidida. Lo que nos lleva entonces a la siguiente parte, versículo 18. Ella estaba resuelta a ir con ella, entonces no dijo más. Noemí no insistió más, no hay remedio. Ella debe seguir conmigo. Y hay momentos, mis amados hermanos, en la vida en que la verdadera fe debe ser totalmente decidida. Y esta es una lección para nosotros, iglesia. Nosotros debemos ver el ejemplo de Ruth de la misma manera. Una fe totalmente decidida, de total confianza delante de Dios, de determinación delante de Dios. Es como cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. En Josué capítulo 1, versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que en la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros somos llamados de la misma forma a tener una fe decidida, esforzada, valiente y a sostenernos sobre nuestros principios, a no negociar nuestras convicciones, a mantenernos sobre lo que el Señor nos ha dicho, a esforzarnos, como dice el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Confiar en el Señor. Mis amados hermanos, ¿hay alguna circunstancia lo suficientemente grande para que pueda superar a Dios? No hay situación que esté fuera de su control, así que podemos tener la confianza, aguardar, esperar en Él, esforzarnos y alentarnos en nuestro corazón. Es hablarnos a nuestro interior y decirnos, Señor, voy a confiar en ti y voy a esperar en ti, Señor, en medio de esta circunstancia, teniendo la certeza de que tú estás a cada paso que yo doy. Pero mis amados hermanos, después de esto, la historia debe continuar. Y en el caso de Noemí y Ruth, ellas continúan su viaje, su camino, hasta llegar a Belén, lo que nos lleva a la última escena, y que yo he titulado La llegada de las desamparadas. Versículo 19 al versículo 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmocionó por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es indudable que la conmoción que produjo la llegada de Noemí no se pudo ignorar. Después del recorrido de varios kilómetros, por fin llegaron al poblado. Y es claro que la familia de Noemí no era una familia sin importancia.
Elimelec de seguro era un hombre reconocido, Noemí era reconocida. Dice la palabra del Señor que su nombre significa dulzura o dulce o agradable. Algunos comentaristas mencionan seguramente que era una apariencia física muy hermosa y muy llamativa. Pero cuando la ven llegar, ya no ven aquello que la caracterizaba, porque su dolor se había convertido en su experiencia, en su vida. Tanto es así que cuando la empiezan a llamar, ella pide que no la llamen de esa manera. Dice que ahora ella no se llama Noemí, porque su situación es de todo menos dulce, más bien que la llamen amarga, que ese debía ser su nombre. Sus circunstancias están definiendo quién es. Y eso señala el profundo dolor que no podía ser minimizado en ella con la llegada de su nuera. Dice la palabra del Señor, yo me fui llena y volví vacía. Pero la pregunta es, ¿ella volvió vacía? ¿Con quién venía? Con una mujer que ahora estaba decidida no solamente a acompañarla hasta la muerte, sino que había hecho de Dios su Dios. Pero ella no podía ver eso. Así pasa en muchas ocasiones en nuestras circunstancias, mis amados hermanos. A veces nuestro dolor nos ciega tanto que no nos permite ver más allá de las circunstancias. Y nuestras circunstancias en medio del dolor definen lo que nosotros somos. Es imposible a veces en el dolor ver lo bueno y dejamos que nuestras circunstancias nos definan. Y su queja contra Dios evidencia esto precisamente. Está dolorida y dirige toda su queja contra Dios. Mis amados hermanos, muchas personas podrían pensar, pero eso que está haciendo Noemí no es lo correcto. Pero en la palabra de Dios nosotros vemos constantemente que Dios no deja de ser Dios cuando nosotros expresamos nuestro dolor y nuestro sufrimiento delante de Él. De hecho, ella sabe lo que ha vivido. Dice la palabra del Señor, que ella dice, Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Es Dios quien la ha afligido. No es culpa del enemigo, no es culpa de otras circunstancias, Dios me ha afligido. Pero hay esperanza en medio de todo esto. Porque dice el versículo 22 y el pasaje finaliza con esta conclusión y el autor nos señala esto. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella. Volvió a de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Miren, ellos se van a una época de hambre y vuelven en una época de alimento. O sea, hay esperanza. La intención del autor es que el Señor está en acción a uno de los peores momentos y actúa haciendo 1000 cosas que nadie más puede ver sino Él. Noemí no está viendo el panorama completo, pero Dios sí. Dios tiene control de todas las cosas. La historia no acaba acá. Hasta ahora comienza y creo que nos deja con la intriga de saber cómo va a terminar todo. Yo quiero finalizar en esta mañana pensando y considerando en algunas aplicaciones. ¿Cómo saber cómo aplicamos esto a nuestras vidas, mis amados hermanos? Y yo creo que una de las primeras aplicaciones que nosotros podríamos ver es que el dolor y el sufrimiento producto de vivir en un mundo caído es una realidad que no podemos negar. Y que a veces tendremos que llevar las consecuencias de nuestras acciones y nuestras decisiones pecaminosas, como en el caso de esta familia. Habrá ocasiones en donde tendremos que asumir las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Una inversión mal hecha, un tiempo mal invertido, una palabra mal dicha, un camino que no debíamos escoger. Tristemente, esas son las consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero en medio de todo esto, mis amados hermanos, en medio de todo esto, y aunque pareciera que Dios no está actuando, Dios está presente en cada parte de esta historia. Y Dios está presente en cada parte de tu historia. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios no desperdicia nuestro dolor, Dios no desperdicia nuestras circunstancias, Dios no desperdicia nuestras decisiones.
Dios está formando en nosotros su carácter. Dios está obrando en nosotros. Es una realidad en medio de esto y en los peores momentos, Dios está actuando haciendo mil cosas que nadie más que Él puede ver. Hay circunstancias por las que tú y yo tendremos que atravesar y no vemos el panorama completo, pero Dios está actuando así. Y en la historia de la Biblia nosotros podemos ver eso en muchas ocasiones. Creo que el ejemplo más maravilloso de todo esto es la misma historia de José. La historia de José nos revela eso, el plan soberano de Dios y el control providencial de Dios a cada paso. ¿Quién iba a pensar que este joven que había sido vendido como esclavo a unos mercaderes madianitas sería llevado a Egipto y que años más tarde se convertiría en el primer ministro de Israel de Egipto con un solo propósito: guardar con vida a todo su pueblo, a toda su casa? Esto en nuestra lógica humana no tiene sentido, pero Dios ve el panorama completo. De tal manera que al final de su vida, cuando Jacob muere y él habla con sus hermanos, José puede decir con toda seguridad: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien, para preservar con vida a mucho pueblo. Mis amados hermanos, Dios no desperdicia nuestras circunstancias. De la misma manera en que en la vida de esta familia de Noemí, Dios no está desperdiciando las circunstancias. Y Él está haciendo cosas que nadie más que Él puede ver. Lo otro que podemos considerar, mis amados hermanos, son los designios del Señor, que a veces son muy difíciles. Miren, Noemí dice: el Todopoderoso me ha afligido. Eso para muchas personas es duro. Dios afligiendo. Pero como dice el pastor John Piper, es cierto que Dios había tratado a Noemí de manera amarga. Al menos a corto plazo las cosas se podían sentir solo como amargura. Alguien podría decir: todo eso se debió al pecado de ir a Moab y casarse con esposas extranjeras. Quizás, pero no necesariamente. Una promesa es cierta, y es que en este mundo tendremos aflicción. Es necesario que a través de muchas aflicciones, muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios, dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Y primera de Pedro capítulo 4, versículo 19 nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Voy a volver a leer ese versículo. Primera de Pedro capítulo. La cita de Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es lo que debemos hacer aquellos que padecemos según la voluntad de Dios? Podemos y debemos encomendar nuestras almas a nuestro Señor. Y debemos hacer el bien. El Evangelio nos recuerda algo acá, mis amados hermanos. Y aquí el Evangelio brilla con mayor claridad, porque aquel que más sufrió fue el que menos lo mereció realmente: Jesucristo. Y Él lo hizo para ser autor de eterna salvación, de modo que nuestras circunstancias, por difíciles que parezcan, no se comparan en nada con lo que Él vivió para ser nuestro Salvador y para darnos vida eterna. Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Pero además, mis amados hermanos, además en medio de todo esto dice la palabra del Señor, que si el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? O sea, podemos tener seguridad y confianza. Una seguridad y confianza que en ese momento Noemí no podía ver, que Ruth no consideraba en ese momento, pero que el Señor, dentro de su plan de redención, en su plan perfecto, Él sí estaba vislumbrando. Y que hoy nosotros podemos ver. Miren, Noemí no tenía el libro de Ruth, no conocía el final de la historia,
pero tú y yo sí lo tenemos. De hecho, tenemos toda la Escritura que nos da este testimonio maravilloso. Así que podemos tener confianza. Podemos tener confianza. Él nos consuela y no nos deja por difíciles que puedan parecer las circunstancias. Mis amados hermanos, parecería que lo experimentado por Noemí y por su familia fue resultado del pecado. Pareciera como si Dios estuviera disgustado con ella, pero aún allí Dios está haciendo algo sorprendente. Y Él no hace que el pecado defina a sus hijos cuando estos se arrepienten y ven su pecado y lo confiesan. El pecado de su pasado no significa que no haya esperanza para su futuro. El pecado de su pasado no significa que no haya esperanza para su futuro. Y mis amados hermanos, eso es también para nosotros. Noemí también reconoce tres aspectos de Dios a lo largo del pasaje. Reconoce que Dios existe, que es soberano y que Él ha afligido. Y no podemos perder de vista a la luz de toda la historia estos elementos. Cuando creemos en la soberanía de Dios y que al Señor le gusta obrar poderosamente a favor de quienes confían en Él, esto nos brinda a nosotros libertad y valor. No, porque sabemos que Dios no nos abandona en medio de los tiempos difíciles. Miren, los tiempos difíciles Él está más cercano a nosotros. Pareciera que no, pero el Señor nos está llevando a nosotros. Dios es todo lo que necesitamos cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando la tragedia nos golpea. Y esto lo estoy tomando de la Biblia centrada en Cristo. Me encanta cómo lo definen ahí en esta historia. Dios es todo lo que necesitamos cuando las circunstancias se ponen difíciles o la tragedia nos golpea. ¿No fue lo que hizo Ruth? Ruth hubiera podido escuchar perfectamente las palabras de Noemí y haber tomado el mismo camino de Orfa. Lo que Ruth escuchó de su suegra era lógico. ¿Qué tenía ella para ofrecerles? Yo seguramente voy a estar mejor con mi familia. Pero no es esa la decisión. ¿Sabe? Ella decide mirar a Dios y decir, no, yo confío en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por eso el Señor me haga así o me añada si yo te dejo. Dios es todo lo que necesitamos cuando las circunstancias se ponen difíciles o cuando la tragedia nos golpea. Dios es todo lo que necesitamos. Recordemos lo que Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestra confianza debe estar puesta en Él. La historia de Ruth nos llevará a ver el plan maravilloso y más grande de la historia. En Caminata Bíblica, la historia de Ruth se define como historia de amor. Historia de amor. Y vemos lo romántico de la historia hermosa del enamoramiento de Boaz y Ruth. ¿Y cómo se da todo eso? Yo espero que cuando lleguemos allá todos estemos expectantes para poder ver esa historia. Pero mis amados hermanos, el verdadero sentido de la historia de Ruth no es el matrimonio entre Boaz y Ruth para cambiar la historia de Noemí. El verdadero sentido de la historia de Ruth es que a través de ella Dios trajo al rey David, que es antepasado de nuestro Señor y Salvador. Usted va a leer Mateo capítulo 1 y va a encontrar en la genealogía a esta mujer moabita. Así que Dios tenía un plan mucho mayor, que iría más allá del dolor y del sufrimiento. Por eso la historia de Ruth es la historia de un amor que redime. Y la historia de Ruth nos debe apuntar al amor más grande y más maravilloso, el amor de Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es la base de nuestra esperanza del amor liberador, no solo en nuestros peores momentos, sino también en entender que Dios está obrando todas las cosas para la gloria de su Hijo Jesucristo. La gloria de Cristo, dice John Piper, la gloria de Cristo es la suprema gloria de la gracia. Y esa gracia se mostró absolutamente en la cruz, donde todos nuestros pecados fueron cubiertos y donde todas las promesas divinas están aseguradas. Cada creyente descansa en Dios y vuelve a Él hoy en confianza por sus promesas. Así que hoy, iglesia, nuevamente ven a Cristo.
y descansa en Él. Y si alguno está sin Cristo en esta mañana, si alguno está sin Cristo en esta mañana, hoy es día de salvación. Y puedes mirar la historia de Ruth, una mujer que había vivido por mucho tiempo en las prácticas paganas de su pueblo, pero que tomó la decisión más grande y más radical de su vida. Y esa decisión hizo que su vida no fuera igual. Y si hoy te vuelves de la misma manera a Dios y confiesas tus pecados y vas a Dios por medio del sacrificio de Cristo, Él puede cambiar tu historia, como en la vida de Ruth, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Titulábamos este sermón en esta mañana que esta es una triste historia, un triste y doloroso inicio, pero no es el final de la historia. Yo no conozco, amigo o amiga que me escuchas en esta mañana, yo no conozco el inicio ni el dolor por el que has tenido que atravesar en tu vida, las circunstancias por las que has tenido que atravesar, producto del pecado, producto de tus decisiones, producto del pecado de otras personas en tu vida. Pero lo que sí conozco es un Dios maravilloso, misericordioso, bueno y fiel, que puede tomar tu historia, tu pasado y tu vida y hacer que ese no sea el final. Hoy es día de salvación. Hoy yo quiero invitarles en esta mañana a que oremos al Señor y le pidamos al Dios Todopoderoso que nos ayude y nos guíe. Señor Dios, Padre, gracias por esta mañana. Hoy nos adentramos en este maravilloso viaje de conocer la historia de Ruth, Señor. Y Señor, si algo podemos aprender en medio de todo esto es que a veces cuando la tragedia nos golpea y cuando las circunstancias parecen que nos están superando, Señor, tú estás por encima de todo esto, Señor. Y tú haces que nuestro dolor no sea desperdiciado en nuestras circunstancias, por difíciles que parezcan. Tú, Señor, tienes el control de todas ellas. Oh Señor, gracias por obrar en nuestras vidas, porque nuestro dolor y nuestras circunstancias difíciles no nos definen ahora. Quien nos define eres tú, nuestra relación contigo, Señor, y la esperanza de gloria que tenemos en medio de todas las circunstancias por las que tenemos que atravesar, Señor. Te ruego, oh Señor de la gloria, que uses tu palabra en medio de nuestras vidas para traer consuelo y esperanza y para animar y alentar a la iglesia, Señor, comprendiendo, Dios, cómo debemos mirarte a ti, Señor. Oh Dios amado, gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ruego, Señor, santo y maravilloso, que tú seas guiando nuestras vidas y que tú seas usando esta enseñanza para tu gloria. Señor, que el evangelio que ha sido presentado, Señor, traiga al pecador al arrepentimiento, a la iglesia al compromiso y a la santificación, y que tu nombre y tu gloria sean proclamados por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.